a ver un tema en la palabra que es un tema muy lindo y que es algo que pronto vamos a armar aquí en la iglesia, unas pequeñas conferencias que se llama Salud Integral. Salud del cuerpo, del alma y del espíritu. Porque como cristianos, Dios nos hizo a nosotros embajadores en esta tierra para que nosotros hablemos la palabra de Dios y para que enseñemos al ser humano, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si me amo, tengo que cuidarme. Y errores que a veces hemos cometido muchos los cristianos, dale el espíritu, más los pentecostales, el espíritu, el espíritu, el espíritu, el alma ahí más o menos, muchos no la conocíamos o no la apuntábamos tan específicamente, y el cuerpo lo descuidábamos. Y sin este envasecito acá en la tierra no podemos predicarle más a nadie. Así que hay que decirle al de al lado, de un lado al otro, hay que cuidar también al cuerpo. El estrés, la mala alimentación, las corridas, el ritmo de vida que vivimos, pero Dios nos da sabiduría en su palabra. Vamos a empezar leyendo 1 de Tesalonicenses 5, 23 y 24. 1 de Tesalonicenses. Acá, esta es una carta de Pablo a Tesalónica, y al terminar la carta, miren lo que dice Pablo, porque esto ¿de dónde lo saco? De acá. Que el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Él se estaba despidiendo, saludando y dice, y conserve, poneme, esto no es la Reina Valera, poneme, esto es NBI. Yo lo sé de memoria en Reina Valera, por eso me di cuenta. No, supongo que es NBI porque es la otra versión que usa el pastor. Sí. Y dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. ¿Qué partes tiene el ser? Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El 24. Fiel es el que os llama, Dios, el cual también lo hará Él, pero nosotros también. Porque si Él cuida nuestro cuerpo, Señor, me duele acá, me duele allá, saname y te sana. Pero vos lo descuidás, estamos administrando mal algo, me parece. Fíjense algo, volvemos al anterior. Dice, todo vuestro ser. ¿Y saben algo? La iglesia, ¿qué es de Cristo? El cuerpo y la novia. Una novia cuando se va a casar, el vestido tiene que estar irreprensible, sin manchitas, sin... Dios mío, aquella que le llueve el día que se casa, no más vale que tenga todo hecho para que pueda entrar y no se manche, no se ensucie. Bueno, irreprensible quiere decir impecable, sin arruguita. Nosotros somos la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y para que esté irreprensible todo nuestro ser, empezando por el espíritu, el alma, que tiene que ver con la voluntad, con las emociones o sentimientos y con los pensamientos, y el cuerpo sea guardado como irreprensible para la venida del Señor Jesucristo, cuando Él venga. O sea que todavía tenemos tiempo, nos vamos a poner a trabajar en esto. Dice, fiel es Dios que os llama, el cual también lo hará. Él lo hace con nosotros. Entonces, esta palabra es el lema en la parte de psicología y demás de la fundación. La fundación, les quiero contar, hace muy poquito, menos de un mes, acaban de terminarse todo el tramitería de papeles que empezó junto con esta iglesia, que se depositaron los libros con las regalías del libro Yo quiero una vida diferente de Sergio, que habla de su testimonio de drogas. Se inició la fundación y tardó. También una parte nosotros tuvimos que hacer cambios porque hubo leyes que cambiaron de capital a provincia, y como teníamos la sede en provincia, nos atrasamos porque empezamos con la iglesia y con eso, y entre medio haciendo todos los trámites de vuelta, pero así todo tardó y ahora ya está con número, fichero y todo en orden. Dentro de la fundación hay muchas áreas. La parte de psicología se va a llamar salud integral porque somos uno y la salud tiene que ser en todo el ser. ¿Y saben algo? Me viene hablando hace mucho con este versículo. Vamos a empezar por el espíritu, ya que es el primero. ¿Cómo hago para cuidar el espíritu? ¿Me querés poner la mesita acá? El espíritu. Bueno, espíritu con minúscula. ¿Saben qué significa? Cuando... Ponela más cerquita, si yo... Ahí está, apoyo y al costadito de esto así... Ahí, él no sabe bien, pero ahora van a ver. El espíritu con minúscula, cuando Dios creó a Adán, lo formó en el barro, y dice que sopló.
Ese soplo le dio vida. Espíritu con minúscula en griego significa aliento de vida. Con mayúscula habla del Espíritu Santo. Cuando nosotros nacemos en esta tierra, nuestro espíritu está en pecado, está muerto. O sea, en realidad los niños no, pero la persona nace en pecado. Entonces, para poder cuidar nuestro espíritu, va a pasar algo muy importante. Como dice en San Juan 1:12, a todos los que creen y le reciben, venía hablando de Jesús, el verbo hecho carne, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Podemos creer, pero cuando lo recibimos en el corazón, ¿qué nos pasa? Nos convertimos. Y nuestro espíritu de vida, que estaba en muerte, se anexa al Espíritu Santo y somos salvos. La palabra salvo quiere decir sano. De la misma palabra, el origen en la Biblia, cuando dice salvo y sano, es la misma palabra y tiene los dos significados. Nacemos de nuevo y nuestro espíritu se sana. Nuestro espíritu que estaba muerto pasa a estar sano. Vamos a ver otro versículo que está en 2 Corintios 5, 17 al 19. 2 Corintios 5, 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, estamos con el en Cristo del pastor todavía, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Seguimos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Quiere decir que cuando yo nazco de nuevo, tiene que haber cambios. Decir el que está de un lado del otro, tiene que haber cambios. Y las cosas viejas pasaron. ¿Pero para qué pasen? No es que las cosas viejas del mundo, los amigos, el mundo, las vanidades, dicen, chao, no te quiero ver más. No, vienen, hola, a ver si nos rescatan. Nosotros le decimos, chao, no te quiero ver más. Acá adentro hay algo mejor, no hay lugar para eso, como contaba el pastor. Y dice que cada una de estas cosas se hacen nuevas y Dios se reconcilia con nosotros y nos hace embajadores para que nosotros reconciliemos a otros. En esos cambios tiene que estar que nuestra vida tiene que llevar fruto y tenemos que ganar a otros. Si yo estoy llena del Espíritu y voy al lugar donde trabajo, donde estudio, tiene que haber cambios en ese lugar, porque cuando yo entro, ¿quién entra dentro mío? Y cuando entras vos, también entra Cristo. Cuando entras a ese lugar, tiene que generar cambios. Para eso tenemos que estar llenos del Espíritu. Así nacemos de nuevo. Vamos a leer Romanos 8:15, que acá nos muestra también cómo el Espíritu antes, en Romanos 8:15, estaba muerto antes de conocer a Cristo. A ver, ahí viene. Baja un poquito la luz así lo ven mejor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Antes teníamos un espíritu de esclavitud, porque en el mundo y el pecado paga mal, y éramos esclavos, hacíamos lo que no queríamos. ¿Cuántas veces dijimos, no lo voy a hacer más? Y a los 2 minutos, ¡pum! Y cuanto más decías, no lo voy a hacer más, lo hacías peor. Y de peor en peor y de mal en mal, ¿no? Pero de mal en maldición, porque después terminamos maldecidos por hacer mal y así. Pero cuando nacemos de nuevo, el espíritu de adopción nos revela que nuestro papá es Dios. Y Abba Padre es decirle papito. Vamos con confianza, le hablamos. Entonces nuestro espíritu tiene vida, tiene cambios y nos podemos acercar a Dios y Dios nos contesta. Antes de convertirme me parecía que había una pared de hielo y yo decía, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro. Hasta que se me presentó de verdad, ¿no? Clamé, hasta una vez me quedé encerrada en un lugar que se llamaba iglesia, pero no pasaba nada. Y me puse a llorar ahí adentro y me di cuenta que no había nada. Y me escuché su voz, me habían predicado recién y digo, me dice, ¿por qué me buscas donde no estoy? Y a los 2 minutos vinieron y me abrieron la puerta y entendí que ahí no estaba. Esa había sido mi pregunta y mi conflicto por el que estaba ahí buscando y diciendo, voy para acá, voy para allá, me convierto, no sabía, ¿no? Todo lo que me habían enseñado como que pasó en ese momento y me encontré con que cuando Él entra en vos hay cambio, yo ya no era la misma de antes.
y todas mis amigas y la gente iba a tal lugar. Y yo decía, pero yo tengo que ir para el otro lado. Ya lo encontré. Y ahora no lo puedo mentir, no soy la misma de antes, ni puedo, ya necesito más. Tu espíritu empieza a clamar. Y el espíritu de adopción, él es padre, pero yo soy hija. Yo también lo necesito, lo busco, necesito. Y si necesito tengo que orar, porque orar es hablarle. Si no hablo con él, se vacía el espíritu. Es como vieron una botella o un vaso que se le rompe el fondo. Se vacía. Necesito más. Entonces, cuando nacemos de nuevo necesitamos hablarle, que es la oración. Necesitamos leer la palabra porque me lo revela, me habla de él. En la etapa de entonces, para poder tener sano y irreprensible mi espíritu, necesitamos de la palabra, necesitamos de la oración. Ahora vamos a ver el alma. El alma resulta que por años se descuidó sin querer porque todo era el espíritu y somos pentecostales y la gloria de Dios, somos libres y los demonios salen, pero el alma seguía igual. Y el alma están los pensamientos, están las emociones y la voluntad. Con la voluntad me convierto. Es con la que digo, este es el camino. Y mi carne se quiere ir para allá, pero Dios me llama para el lado correcto. Entonces decido, elijo, el sí o el no. Los pensamientos, antes teníamos pensamientos del mundo, pensamientos de esclavitud, pensamientos de lucha, pensamientos de la carne, y Dios nos da la mente de Cristo con su palabra, ¿no? Y las emociones, el sentir, ¿no? A veces antes en el mundo nos sentíamos cosas que después Dios te va cambiando porque te empieza a llamar y encontrás cosas mejores y dices, esto ya no me cabe, no soy lo misma de antes. Y vamos a ver que justamente, miren, otra vez necesitamos la palabra y necesitamos la oración para que cambie el alma. Cuando el alma no cambia, somos cristianos como cascaritas, toda apariencia. Podemos ir con la Biblia, podemos venir vestido evangélico, podemos venir con las polleras largas como antes, pueden venir los varones de traje, pero adentro no pasa nada. Si no hay cambio en el alma, adentro no hay crecimiento. Si no hay cambio en el alma, ¿y saben qué es eterno? ¿Qué es eterno? El cuerpo, cuando nos morimos, es de orgánico, vuelve al polvo. El alma, el espíritu de vida, Dios nos presta, es como, el cuerpo es el envase, le digo siempre yo. El espíritu es como el combustible, nos lo presta desde que nacemos hasta que nos vamos. Cuando vuelve a Dios. ¿Y qué es eterno? El alma. Así que ponernos pilas con el alma, porque el alma va a ir a la presencia de Dios. Es la parte de nuestro ser, nuestro corazón y el alma. Y vamos a ver que podemos cuidarla. Vamos a leer un pasaje que está en 2 Corintios 10, del 3 al 5. En 2 Corintios, Pablo empieza a hablar a los corintios y usa una ilustración, un modelo en estos 4 versículos para hablarles y explicarles sobre el alma y sobre los pensamientos y sobre las emociones. Y ahora lo vamos a leer y van a encontrar muchos términos militares. Lo vamos a leer una vez y quiero que después me ayuden a encontrar todos los términos que tienen que ver con la milicia, con el ejército, con los militares. Y lo hace, ¿vieron cuando Jesús usaba las parábolas y hablaba del sembrador? Porque eran cosas que la gente estaba acostumbrada. Pero acá lo hace adrede para mostrarle al ser humano que está en un campo de batalla y que hay una guerra, pero en lo espiritual. Y empieza dándoles un ejemplo para que lo tengan bien claro y los compara. Dice, aunque andamos en la carne, en este cuerpo carnal, no militamos según la carne. Nosotros no vamos a ir a pelear con soldados de verdad, ¿no es cierto? No vamos a ir a agarrar a otro del cuello, no. Y a ese que te trató mal tampoco. Vamos a pedir perdón, vamos a orar, vamos a guerrear de otra manera. Las armas de nuestra milicia no son en la carne humanas, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan, ojo acá, contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La obediencia a Cristo es obediencia a su palabra. El último, el 6, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Empecemos del primero, a ver, ¿qué términos militares se encuentran? A ver, me dicen. Militamos, ¿qué más? A ver, seguimos. Armas.
milicia, poderosas, destrucción, fortaleza, está lleno. Derribar. Argumentos son pensamientos, pero bueno, sí hay un entrenamiento, ¿no? En lo militar. Llevar cautivo a un preso de guerra, obediencia, y en el otro versículo va a decir desobediencia. Pablo les estaba mostrando algo. ¿Y saben qué les estaba mostrando? Nosotros peleamos en esta tierra. ¿Cuál es el campo de batalla? La mente. En ese campo de batalla hay una lucha y hay una guerra. Hay un enemigo que quiere tomarnos. Cuando nosotros somos cristianos, diablo no puede venir y decir con la cola, el tridente y decirte, ay, te voy a hacer tropezar y te voy a hacer caer. No, es un poquito más astuto. Viene disfrazado. Hace siglos las ciudades tenían fortalezas para defenderse, ciudades, castillos, incluso Jerusalén tenía todo alrededor de la ciudad, del templo y del castillo una fortaleza. Generalmente tendrían 4 o más paredes y cada pared de la fortaleza tenía una puerta para entrar, ¿sí? Entonces, a veces el enemigo cuando quería tomar una ciudad y los veían venir a los enemigos con el uniforme del ejército contrario, se metían todo dentro de la ciudad, eran muros enormes, cerraban las puertas y desde arriba le tiraban de todo, se defendían. Era muy difícil que el que estuviera abajo pudiera hacer daño a los de arriba y muy difícil que no los mataran o no los dispararan. Entonces, astutos, ¿saben qué hacían? No venían vestidos de enemigos, venían disfrazados de campesinos y con la gente, mientras entraban y salían para ir al campo a buscar animales, a cultivar la tierra, a otras ciudades a comerciar, se metían adentro. Y cuando estaban adentro, tomaban por la fuerza y de sorpresa la ciudad. El enemigo hace esto en nuestras mentes. ¿Cómo trabaja? Y esto es lo que Pablo dice, nuestra pelea no es en esta tierra, no vamos a agarrar al diablo como si fuera un punching ball y le vamos a dar lástima. No se puede. Nosotros vamos a luchar con armas poderosas en Dios. ¿Cuáles son las armas de Dios? La oración, ¿qué más? La espada, que lo enseñaba el otro día el pastor, es la palabra de Dios. ¿Qué más? Oración de guerra, reprendiendo, orando, ayunando, congregándonos, buscando, juntándonos con los hermanos, fortaleciendo nuestra fe. ¿Y para qué son esas armas? ¿Para derribar qué? Y dice 2 cosas. Esperen que los encuentre. Esta fortaleza está formada por argumentos y por altivez. Y dice que si nosotros vamos a derribar argumentos y altivez, y es como un bloque donde se van poniendo y colocando cada uno de los ladrillos. Viene un argumento, pero este argumento y esa altivez dice que se levantan contra el conocimiento de Dios. Esperen que se me cayó un bloque. Y así, a lo largo de nuestra vida va a haber argumentos o pensamientos que se van a ir poniendo en nuestra mente y se va armando una fortaleza. Pero esta fortaleza es una fortaleza del enemigo. ¿Y qué dice la palabra? Que tenemos que derribar, o sea, yo tengo que sacar todo argumento y toda altivez que se levantan en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo hago? Argumentos son pensamientos mentirosos, son pensamientos que tienen una partecita de verdad, pero son mentiras del enemigo para dañarnos y atarnos. Y junto con esos pensamientos mentirosos está la altivez. ¿Y qué es la altivez? La altivez es cuando uno, por ejemplo, viene alguien y te dice, ay, qué mal que hiciste esto, te trata mal, y uno en vez de decir, uy, ¿te parece? ¿Qué quieres que haga? O le digo, ¿te pasó algo? ¿Por qué me decís así? Decimos, no, lo hice perfecto. ¿Qué te pasa vos? Vení, vamos. ¿No? Se defiende el orgullo. En lugar, es una defensa, en lugar de reconocer o de humillarse, salta. Estos pensamientos es de la naturaleza caída, es la mente del mundo y están contra la voluntad de Dios. Entonces yo tengo que empezar a detectar los argumentos. ¿Con qué? Con la palabra, el arma, que es lumbrera, que es luz. Ese argumento no servís para nada, inútil. ¿Dónde está? Empezamos a buscarlo y no lo vas a encontrar. Entonces, ¿qué voy a encontrar? En lugar de encontrar ese argumento, yo voy a sacar ese bloque con la palabra, ¿sí? Lo voy a sacar y voy a colocar la palabra que corresponda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No servís para nada
lo cambio por un argumento que dice Dios, Filipenses 3:15. Y así hay muchos versículos más. La altivez, que es ese orgullo que se defiende, lo vamos a cambiar porque tenemos una nueva naturaleza por la humildad, por humillarme bajo la poderosa mano de Dios y orar y buscar. ¿Y saben algo cómo opera la fortaleza? Ese pensamiento negativo entró por la mente por pensamientos. Luego de pensar, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo concreto. Una nena chiquita en una situación donde está con su mamá y su mamá está pasando un montón de problemas y no sé, está lavando los vasos y la mamá viene y le dice, no, que vos esto, que vos lo otro, y ya de los nervios se le cae el vaso, ¡puf!, se rompe. Le dice, ¿ves que no servís? Nerviosa, situaciones que pasan muchas veces en la vida. Pues va al colegio, imagínense cómo va esa nena, 200 voltios encima de tensión. Pasa algo y la maestra, yo soy docente, son cosas que pasan en todos los días. Uy, vos esto, vos aquello. Entonces empieza a pensar. Me dijo que no sirvo, la maestra de primero, la de segundo, la de tercero, hasta el secundario. Mi tía, mi abuela, el perro y el gato. Ya el perro y el gato hablan. ¿Será que todos creen que no sirvo para nada? Yo no sirvo para nada. Y totaliza. Plum, argumento del diablo que se construyó. Sobre esa base empieza un sentimiento de inferioridad, altivez, de herida, y empiezo, no solo no sirvo para nada y lo creo y ya lo tomo como una verdad, sino que ya siento que no sirvo para nada. Entonces cuando voy, uno va nervioso, se le va a romper todo lo que agarre, ¿sí? Y luego comienza el tercer paso, que es actúo. Ahí sí me vuelvo inútil en esa área. Porque uno, ¿cómo se desarma esta fortaleza igual, pero al revés? El pensamiento negativo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Empiezo a tomar la palabra, empiezo a alimentarme de la palabra, empiezo a orar. Yo la pongo en la heladera, la pongo por todos lados, me la grabo, la memorizo y lo empiezo a creer. Me acuerdo cuando me convertí, que mi papá por distintas situaciones estaba pasando momentos muy difíciles y era un poco ausente, indiferente. Y yo cuando Dios me decía, te amo con amor eterno, como dice en Jeremías 31:3, que lo digo siempre, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, yo decía, la ama a ella, él a él, a mí, y me emocionaba, pero no lo podía sentir porque trasladaba la imagen de Dios a la de mi padre. Pero me la dijo, hasta que la creí, después me empecé a sentir amada. Y hoy soy amada, porque vivo en ese amor. Entonces, de la misma manera va a entrar la palabra de sanidad, va a entrar la palabra, va a pesar en nuestra mente, al tiempo voy a empezar a creer que soy útil, voy a empezar a sentirme útil con el ejemplo anterior y voy a empezar a ser útil, voy hasta hacer las cosas que no me animaba a hacer y me van a salir. Dios quiere deshacer las fortalezas y eso llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Les digo algo, perseguir a un fugitivo de la cárcel, de guerra, es fácil. Corre, es escurridizo, se disfraza, es peligroso, es engañoso, se camufla. Esto también tenemos que desarmar las fortalezas del enemigo para poner la verdad de Dios. Entonces ganamos la batalla, porque Cristo ya la ganó. Esta es nuestra parte. Ahí vamos a tener la victoria, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y una vez que eso pasa, comienzan los cambios. Esto nos pasó a Sergio y a mí con la familia, con tantas cosas que era imposible y que no lo puede hacer lo terapéutico, porque lo terapéutico llega hasta detectar cuál es el problema y cómo solucionarlo. Pero después, incluso los pacientes inconversos, hay que presentarles a Cristo, porque tiene una solución de verdad. ¿Sí? Entonces, la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, se sanan los pensamientos y se sanan los sentimientos. La voluntad es una función del pensamiento que hace que uno pueda decidir y elegir, ¿no es cierto? Trabajando con todo eso. Y por último, vamos a ver la sanidad en el cuerpo. Esta es la que decíamos que estaba como menos tenida en cuenta. Vamos a leer San Lucas 5, 17 al 25, 26. Acá vamos a ver el ejemplo de un paralítico y es alguien que tiene un problema en el cuerpo que necesita un milagro, ¿no? Y justamente a veces nosotros necesitamos sanidad o cuidar nuestro cuerpo, como decíamos, sin mantenernos bien, pero hay cosas que a veces no pueden solamente con cuidarse, sino hay cosas que
no superan. ¿Qué pasa entonces? Vamos a leer esto y una historia donde Jesús va a estar. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Esto acuérdense. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado, por el techo, le bajaron con el lecho poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él, acá habla de Jesús, la fe de ellos, vio la fe, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué caviláis? ¿Qué dudan en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de todos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Ahora imagínense, qué locos que estaban los amigos del paralítico. Y el paralítico también. Porque si yo estoy paralítica en un lugar y me van a subir por un techo, empiezo a gritar que me saquen estos locos que me quieren tirar del techo y me quieren asesinar. Pero no gritó. Llegó a una casa y Jesús estaba ahí adentro. Y miren, decía en el primer versículo, estaba sobre él el poder para sanar. Era el día de sanidad. Es como que Dios se mueve y Él también nos hace a nosotros ir a buscar la sanidad. Y era sanidad física. Es como que había una reunión en la iglesia, no se podía entrar porque se llenó de gente. Gloria a Dios, porque el Señor estaba haciendo cosas. Y como había multitud, podían ser miles, 5.000, dijeron, no, mi amigo tiene que estar, pensaron esto, si mi amigo está delante de Jesús, lo sana. Y lo creyeron, los 4 y el paralítico. Entonces estaban tan locos que hicieron un agujero por el techo, se subieron. ¿Te imaginan que bajar una persona con una soga, algo difícil, un paralítico que se puede caer, que no se puede mover, que quizás solo tiene movilidad en su parte superior, por el lecho? Y Jesús dice, viendo la fe de ellos. Además, si rompen el techo lo tenían que pagar o arreglar, y eso era costoso, se jugaban todo. No dijeron, no, es difícil, no se puede. Trajeron adelante y Jesús dice que vio la fe de ellos. ¿Se ve la fe? Se ve. Hay obras que muestran la fe. La fe sin obras es muerta. Nuestra fe se tiene que ver. Lo bajaron y Jesús lo sanó. Le dijo, levántate y andate. Todos se llenaron de asombro, salieron llenos del gozo. ¿Saben cómo Dios sana hoy? En el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. Vos vas a orar, ¿qué dice? En Marcos, dice en Marcos, final del Evangelio de San Marcos, en la Gran Comisión. Le dice a los discípulos y nos dice a nosotros, en mi nombre, echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Todos. Impondrán las manos sobre los enfermos. Dice, limpiar leprosos. Habla, resucitar muertos, dice. Pero ¿saben algo? La fe es un proceso. La fe se va ejercitando y la fe va creciendo. Primero tengo que poner el fundamento, tengo que cambiar lo que no va, tengo que ponerme de rodillas y buscarlo y orar. Si alguien no tiene una vida de oración, es como que tiene un espíritu que se está desinflando, es como estar sin aire, como alguien que está sufriendo un ataque de asma y no... Necesitamos empezar a orar porque lo necesitamos conocer y cuando nos empieza a llenar van a pasar cosas a nuestro alrededor. No pueden no pasar porque Él es sobrenatural y habita en nosotros y está pasando. Cada fin de semana nos van contando, ya pronto vamos a empezar a conocer que cuenten los testimonios porque el testimonio trae más fe. Miren lo que dice en Hebreos
En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los amigos del paralítico dijeron, si lo pongo delante, se sana. La mujer que tocó el manto dijo, si yo tocar el borde, quedaré sana. Lo tocó y fue sana. La fe viene por la palabra de Dios. Y en Hebreos 11:6 dice, es imposible sin fe agradar a Dios. O sea, necesitamos la fe como instrumento y esa fe va a generar. En Romanos 10:17, lo vamos a poner, nos habla de la fe. Romanos 10:17, y dice que la fe se va a alimentar de algo muy especial. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando yo a la palabra le pongo mi oído, me pongo a escucharla, me pongo a meditarla, abro mi corazón, porque no es solamente yo puedo estar acá y escuchar bocinazos en la calle y no le presto atención. Oír tiene que ver con la voluntad, oír. Por eso dice, el que tiene la fe es por el oír y el oír, lo remarca, la palabra de Dios. Yo voy a ir alimentando mi fe y la fe es un proceso y la fe va creciendo. Y en la medida que va creciendo y va creciendo y va creciendo, podemos tomar desafíos mayores. No es lo mismo la fe de un bebé espiritual recién nacido que alguien que va conociendo al Señor. Pero como cristianos quizás nos acomodamos a enfermedades y a cosas y tenemos que empezar a orar y hacer crecer nuestra fe y a tomar la sanidad y que el Señor nos alimente, que me dé palabra y buscar palabras específicas como viene predicando nuestro pastor. Cada palabra para cada problema, hasta tomar la autoridad y pararnos en el nombre de Jesús y ordenarle que retrocedan en áreas de la vida, en sanidades, en el área que estás luchando. Se puede. Dios tiene la autoridad. Vamos a leer por último Proverbios 6, 20 al 22. Esta parte de Proverbios se la escribe el rey Salomón y su padre era el rey David. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. El mandamiento y las enseñanzas eran la verdad de Dios. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello, como decir, llévalos y que se vean. La fe se ve, la palabra, lo que Dios dice. Yo soy una embajadora de Él. Miren esto, te guiarán. La palabra te va a guiar cuando andes, cuando camines, cuando tengas que tomar una decisión, cuando tengas que ir a un lugar, donde estés, por el camino, andando. La palabra te guía, te muestra cuál es la voluntad de Dios, como cuando nos dijo, están cerca, estábamos acá a 2 cuadras y el Estela Marisa 4. Al otro día se alquiló el lugar para tener la primera reunión de la iglesia y donde más estábamos más cerca, donde estuvimos más cerca estoy acá, que ya hace 6 años, estuvimos 3 meses nada más. Y estábamos cerca del lugar que Dios tenía. A mí me lo dijo en mi corazón y yo supe que ya estaba. Y al otro día se abrió esa puerta en lo natural. Cuando duermas te guardarán. En la NBI dice, cuando duermas te cuidarán. Aún de noche el enemigo a veces ataca acá la mente, ataca los sueños, ataca la fe, ataca con cosas feas, ataca con miedos, ataca... A veces no podemos dormir y descansar y después no podemos ni rendir ni predicar, hasta el humor. El descanso es necesario porque el ser humano enferma si no descansa. A los predicadores muchas veces ataca porque no quiere que puedan ir cuando van de un país a otro. Se levantan principados. Cuando duermas te cuidarán. Dice, vigilarán tus sueños. Cuando despiertes, la palabra hablará contigo. ¿Qué es esto? La palabra se mete adentro de tu corazón y de tanto meditarla, buscarla, buscando en la palabra, ¿no? Palabra de Dios para mi vida, empieza a revelarse a nuestro corazón y revelarse nos da la fe que necesitamos para ese milagro. La palabra te quiere hablar, cada mañana te levantás y quiere hablar con vos. El Espíritu Santo es una persona. ¿Qué le tenés que preguntar? Yo un montón de cosas. Entonces vamos a buscarlo y nos va a ir contestando. Dice, cuando camines te guiarán.
Cuando duermas, cuidarán tus sueños. Cuando despiertes, hablarán contigo. La palabra de Dios se cumple. ¿Cuántos saben que se cumple? ¿Cuántos dan testimonio de que se cumple? En mi vida se cumplió cada palabra que yo agarré. Y otras que hasta vinieron de sorpresa, porque se cumplieron y ni siquiera apenas uno llega al Señor y se dan solas por obediencia. La palabra te va a cuidar. Fíjense algo, la sanidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo se dan por la palabra de Dios unida al Espíritu Santo. Y esto se da cuando estamos orando y buscando en unidad, en comunión con Dios. Y esto genera un cambio a todo nuestro ser. Así que Dios quiere que nos levantemos y empecemos a buscarlo, que empecemos a buscar las palabras que me tiene que hablar, que empecemos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele y esas palabras hablarán contigo. Jesús le dijo, cuando les quiso enseñar a orar a los discípulos, que cerrada la puerta de tu aposento, busques a tu Padre que está en lo secreto y Él te recompensará en público. Ahí es el lugar. Cada día en tu devocional. Cuando vengas acá y nos juntamos, es la adoración y es el plus y nos va a dar guía y nos va a dar más y se van a dar los milagros cuando sea el día que el Señor está para sanar. Él quiere que vos vayas en función de Él a buscar, pero el lugar de intimidad donde vamos es en nuestro aposento, en nuestro tiempo. Si no hay vida de oración, si no hay nuestro devocional, si no hay, y tendemos a quedarnos en eso, y si eso, ahí es donde, y tienen que pasar cosas mayores. Así que nos vamos a poner de pie. Hay muchos ejemplos. Elías, cuando estaba esperando que llueva, él había anunciado que iba a haber sequía, y después dijo que iba a llover. ¿Y saben algo? Cuando él oró para que llueva, mandó al criado una vez a ver si llovía y no pasó nada. Mandó la segunda vez y no pasó nada. Elías seguía orando. La tercera y nada. Cuarto, 5, 6, 7 veces. Y las 7 que le dijo, veo una nubecita como la palmita de una mano. Y ahí Elías dijo, avisale al rey y bajemos que viene la tormenta. Salieron corriendo. ¿Por qué Elías sabía esto? Uno oraba y no se desanimó ante el primer no. ¿Cuántas veces oraste y no pasó? Nada. Bueno, seguí. Por ahí son 7, por ahí son menos, por ahí son más. Seguí, 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 porque va a venir. Decirle que está al lado, seguí y seguí, porque la palabra se va a cumplir. Y nuestra fe crece cuando esos no. ¿Cuántas veces nos dice una vez no y ya decimos, oh, y no más? Hay que perseverar. Como la viuda y el juez, iba a insistir y el juez no le importaba nada, pero dijo, ¿por qué esta viuda me molesta? Y sin Dios, en cambio, ¿cómo no va a hacer a sus hijos lo que le piden? Con amor. Pero a veces dice, pero hallará fe en Israel. Él quiere fe y la fe necesita fortalecerse en los no. Así que ahora vamos a empezar a orar distinto. Vamos a empezar a leer la palabra oyéndola y dejarla que nos hable. A la mañana qué lindo levantarte, poner el mate, tempranito, tener la Biblia ahí, empezar con tu Señor el día. Hablarle y Él te habla. Él te habla, Él te dice, y hoy me dijo a mí que Él quiere sanar. Y que Él hará lo que hace, porque es en su nombre, en el nombre de Jesús. Así que ahora levanta tus manos y empezá a pedirle lo que necesitas. Él sana, Él cambia, Él sana el cuerpo, sana el alma y sana el espíritu.